Este programa nace desde la iniciativa pues de un curso que se llama COIL, que es Collaborative Online International Learning, y consiste en la integración de grupos de trabajo, en este caso por alumnos de distintas partes del mundo, y pues estamos aliados con la Universidad Nacional de las Artes de Capital Federal en Argentina y la Universidad de Manizales desde Colombia. Trabajamos integrando pues las herramientas periodísticas y narrativas de cada estudiante a través de los relatos reales, aunque filtrados por la narración de Atrevidas o de carácter más expositivo, el de esta entrevista. Entonces, digamos, para entrar un poco más en contexto acerca de la escritora, pues Camila, que la tenemos acá presente. Ella nació en Buenos Aires, Argentina. Desde la adolescencia escribe y vive en Costa Rica. Ha publicado 7 libros, 2 poemarios, 2 novelas juveniles, incluidas en la biblioteca de la Fundación o la International Board of Books for Young People, y 3 colecciones de relatos, el más reciente Atrevidas, por supuesto, historias polifónicas de mujeres trans. Fue reconocido con el Premio Nacional Aquileo Echeverría. Su trabajo por los derechos humanos, la educación y la población LGTBIQ+, en el proyecto de las calles a las aulas, ha sido reconocido con el Premio Mejoras a la Calidad de Vida de los Costarricenses. Entonces, en este momento, digamos, vamos a dar una breve presentación también del libro para las personas que están conociendo este proyecto o este libro nuevamente, como se los acaba de mencionar. Atrevidas nos permite acercarnos a la trama de un sinfín de voces, donde las narradoras que atravesaron los años 70, 80 y 90 en adelante en Costa Rica, son relatos que están narrados desde las protagonistas y hacen que conozcamos como cada historia a través de sus singularidades. Y además es un grito pues como al unísono en el que convergen historias de amor, imposibilidades, dolor, trabajo sexual, injusticias y pues muchas otras como aristas que se analizan pues en los relatos polifónicos que se mencionan en el libro. Entonces, teniendo esto claro, quisiera empezar esta entrevista pues haciéndote una pregunta a ti, Camila, y es: ¿cómo fue el proceso de tu llegada a Transvida y la creación colectiva del programa de las calles a las aulas? Tengo entendido que esto se replicó en otros lugares. Sí, bueno, yo conocí a Dayana Hernández, que era la presidenta de Transvida, una persona maravillosa, de una lucidez increíble. En noviembre del 2014, de casualidad, dentro de un encuentro de mujeres por las artes escénicas, donde se había incluido, digamos, como la vivencia trans, como esta cuestión de crear una identidad, vivir un personaje, más o menos algo así, que quería decir también que no entendíamos desde las artes qué era ser trans. O sea, digo, lo explico así porque, bueno, si las invitan como desde ahí no era exactamente el lugar, pero bueno, estuvo bien abrir el espacio, era un encuentro importante. Ahí conocí a Dayana y Dayana me contó de las imposibilidades que tenían las compañeras para terminar los estudios secundarios en Costa Rica, porque el Ministerio de Educación solo tenía habilitado para mayores de 21 la modalidad nocturna. Y como el 98% de las mujeres trans se dedican al comercio sexual de manera parcial o total, pues no podían acceder, estudiar en la noche, y además de eso tampoco se les reconocía de ninguna manera su identidad, ¿verdad?, en las aulas, ni en los títulos, ni en nada, por lo cual se les ponía más difícil. Fue una conversación ahí, informal, me dio una entrevista, y yo me ofrecí voluntariamente a darles clases a estas chicas que tuvieran interés en retomar los estudios. En febrero del 2015, Dayana me volvió a contactar, había conseguido 8 chicas interesadas en estudiar. Empezamos a reunirnos primero una vez por semana, luego el mismo entusiasmo, o sea, pasó una cosa, creo que la segunda, tercera semana, yo me fui a la playa con mi familia y aquí, bueno, yo queda como hora 40, hora y media de la playa del lugar donde nos reuníamos, y yo me volví de la playa a dar la clase, ¿verdad? Entonces estaban las 8 chicas, o tal vez 5 o 6 que habían llegado ya, y me vieron llegar, y era medio evidente que venía de la playa, no sé, tendría arena en la cabeza, ¿no? Entonces ellas me dijeron que por qué había vuelto. Yo les dije, bueno, a ver, yo tengo un compromiso con ustedes, lo asumí y me lo tomo en serio, ahora vuelvo a la playa.
De ahí en más, por ejemplo, estas 8 no volvieron a faltar. ¿Verdad? Digamos, la posibilidad de darles ese lugar, ¿verdad? Y de colocarme también yo en ese lugar, digamos, fue algo muy particular, que es que por primera vez alguien que estaba dispuesto a enseñarles la llamaba por su nombre en el aula, ¿verdad? Y les respetaba la identidad. Y de alguna forma, a cambio de eso, yo perdí mi nombre. O sea, mi lugar de profe era tanto más importante que yo fuera Camila, que a mí todavía algunas chicas que ya se graduaron del proyecto, ¿verdad? O sea, yo ya hace rato que ya no trabajo en el proyecto ahorita lo dirige una mujer trans, ¿verdad? Y tiene reconocimiento del Estado. Yo se lo heredé a Londra primero, que falleció, y ahora lo tiene Débora, digamos, a cargo de la dirección. Y yo, digamos, no me quedé ahí para siempre, sino que quería como moverme también, y después conseguí otros profesores, pero digamos, a mí todavía me siguen diciendo la profe. O sea, digamos, sí, incluso el año pasado que fui mariscal de la marcha de octubre, ¿verdad? Del orgullo trans, me presentaron así, como la profe. Entonces, yo entré así, hice una modificación del currículum para que ellas pudieran entenderlo, aprovechando lo que ellas sí sabían, ¿verdad? Como eran adultas funcionales, pues sabían aritmética, o sea, quizás no sabían trigonometría, pero de deudas y números negativos y aportes positivos, y que el resultado te diera negativo era muy normal, ¿verdad? Digamos. Entonces, aprendiendo sentándonos en lo que ya sabían, logramos los puntos para que fueran avanzando en el colegio. El proyecto, la parte de activismo la hicieron las chicas trans. Rápidamente se sumó la red LAC Trans, que se estaba ampliando a Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Que ahí funciona desde Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires la referente es Marcela Romero, y en Colombia está la red comunitaria trans como miembro de la red LAC Trans. O sea, hay otros grupos trans en estas regiones, pero y en Costa Rica también ahora hay. En esa época solo estaba Transvida, y entonces ya las chicas empezaron a tener un espacio, y este proyecto de las calles a las aulas creció mucho. Ha llegado a tener 56 estudiantes y tiene 17 graduadas en este momento que estudian en la universidad. Ya desde ese proyecto se consiguió el respeto para todos los chicos, las chicas y las chiques en todas las escuelas y colegios del país, para estudiar con sus nombres, ¿verdad? Más allá de que no estén en los documentos, ¿verdad? Porque no podía ser exclusivo para este proyecto, sino que una vez que lo conseguimos para ahí, se tuvo que hacer a nivel nacional. Y luego en la red, las referentes de otros lugares fueron pidiendo que se instaurara. Entonces está también vigente en México y en Argentina, además de en Costa Rica en este momento. Yo trabajé en Transvida tiempo completo entre el 2015, aunque no tuve salario 2015 ni 2016, y luego ya con un salario pagado por la red y con algunas otras funciones hasta el 2018. En el 2018 yo puse mi renuncia, porque ya había chicas trans que tenían la posibilidad de acceder a esos puestos de trabajo, y por lo tanto, digamos, les correspondía a ellas y no a mí ocupar ese espacio. Entonces yo renuncié al trabajo, no a la asociación. O sea, yo ahorita sigo siendo parte de la junta directiva de Transvida, sobre todo porque hay algunos proyectos que si ellas ganan, no pueden contratar, ¿verdad?, a las mismas propietarias. Entonces hay una red, digamos, hay una junta directiva mixta de personas que apoyamos y que somos parte. Pero sí, ya cuando me fui de Transvida, ellas me dijeron, ¿verdad? Yo ya tenía una carrera como escritora y me propusieron escribir Atrevidas. Entonces también incluso el índice, excepto un cambio que se hizo después, lo hizo mi editora, pero el índice surgió de las mismas chicas. O sea, de sentarnos ahí, bueno, ¿y qué contaríamos? Entonces, bueno, la infancia, bueno, los cambios, bueno, la noche. Y entonces ese índice lo armamos entre todas. Yo lo presenté a una beca como para hacer la investigación,
Luego la gané. El día que me la entregaron, yo compré un montón de diarios íntimos, así con unicornios y mariposas y un montón de lapiceros de colores. Les dije, bueno, chicas, ahora sí, empezamos. Las que quieran escribir, escriban lo que se les ocurra, y las que no, empezamos a coordinar grabaciones de entrevistas. Un año entero estuvo la parte de investigación. Yo iba, hacía la entrevista y luego me venía a escribir unos días después, y luego iba y ellas editaban el texto, o sea, hacemos una reunión y yo les leía capítulo por capítulo. Entonces es un libro que de verdad no me pertenece a mí únicamente como autora. Muchísimas gracias por contarnos cómo a través de tu profesión pues lograste, pena, obtener ese respeto y esa asignación, digamos, del derecho a la identidad y a la educación misma que se merecen todos los seres humanos, pues, y digamos, es increíble como ya me puedes decir incluso con cifras de personas que están graduadas y que ya como tal se les llama por su nombre, se tiene su identidad y se les da su derecho como tal de estudio. En este momento pues le voy a dar entrada a Sol Zurita, que tiene, digamos, una pregunta para ti también relacionada con el tema del libro, ¿vale? Con algo que dijiste igual que me da intriga, me encanta todo, me encanta lo de también que te haya renombrado la profe. Pero, ¿hubo algo en los cuadernos? Me quedé me voy a salir del guión. Pero, ¿hubo escritos? Sí, ¿También? hubo algunos escritos que son parte del libro, digamos, o sea, que la esencia estaba ahí. Y hubo chicas que siguieron un poco escribiendo. Después hubo entrevistas colectivas también, ¿verdad? Temas que se reunieron varios. Y luego también el proceso de los cuadernos las llevó a traer fotos. Entonces, cuando empezamos a ver la infancia y todo eso, en una de las reuniones que hacíamos, empezaron a aparecer fotos de la infancia, ¿verdad? Donde, bueno, ¿verdad? Porque eso es parte, obviamente, de la identidad trans. Son mujeres que fueron niños, ¿verdad? Son mujeres que vivieron su primera infancia como niños, no como niñas. Entonces, en esas fotos aparecían los niños, que era una foto que nunca había mostrado a nadie, ¿verdad? Y se las empezaron a mostrar unas a otras, y después también aparecieron las fotos de las ancestras, de las pioneras, ¿verdad? Que están en la dedicatoria del libro. Hicimos la dedicatoria entre todas, juntando todos los nombres, y se hizo una exposición en la presentación, que también fue muy importante. Me encanta ese archivo. Bueno, ahora paso con la primera pregunta que tenía preparada, que es, bueno, con el comienzo del libro, como para empezar por ahí, que nombras, que se nombra, ¿no?, las caídas en batalla, y te quería preguntar si seguimos en guerra. Guerra puede ser, qué sé yo, con el lenguaje, con la educación, con el trabajo, con la noche, no sé. Sí, seguimos en guerra, lamentablemente. Ha habido avances, eso es innegable, sobre todo, bueno, muy dispares, ¿verdad? Y también hay unas amenazas de retroceso absolutas, ¿verdad? En este momento, por suerte, están los compañeros de Colombia que nos dan alguna esperanza, ¿verdad? Porque tanto en Costa Rica como en Argentina las amenazas en este momento a ciertos espacios conseguidos son totales y letales, ¿verdad? Entonces sí, seguimos en guerra, y además nos atravesó la pandemia, que nos atravesó a todos, ¿verdad? A ustedes como estudiantes, a mí también como docente, como escritora, y a las mujeres trans también, ¿verdad? Y les generó, y hay también estudios hechos desde la red y desde Transvida, que entre otras cosas hablan del consumo de drogas, por ejemplo, cada vez más barato. Entonces, si antes consumían alcohol y cocaína, o alcohol y marihuana, se pasaron al crack, que había bajado muchísimo el consumo, ¿verdad? Y entonces ahora hay que recuperar a una generación, digamos, de chicas ¿verdad? Que están más pegadas, ¿verdad? Que antes, después de la pandemia, ¿verdad? Y
y que no han logrado recuperarse, o sea, en estos 3 años. También, eso sí, también es importante, yo hice un trato con las chicas y no voy a pasar de adentro hacia afuera a ninguna, o sea, hay más de 7 chicas que murieron de las 50 que yo entrevisté entre el 2018 y el 2024, pero se quedan adentro. O sea, yo voy a editar otras partes si quieren, pero no, ahora Atrevidas tiene otra portada, ¿verdad? Y otra edición, porque esa se agotó, pero no voy a sumar nombres a la página de las caídas en batalla, quedan del lado de adentro de las vidas. Me encanta ese tremendo gesto. Bueno, ahora quiero pasar al lenguaje, porque yo encontré como una conversación de tu libro con el libro del Lemebel, del Loco Afán, que hay un apartado que dice los 1000 nombres de María Camaleón, donde, ¿no? Como en la jerga chilena maricona, digamos, nombra los nombres de chicas, ¿no? La Multiuso, la Pata Pelá, la Trolebús, la Claudia Escándalo, la Siete Potos, la Chupadora Oficial, bla. Y lo que encontré es que en cambio en Atrevidas, las chicas, salvo una, no tienen nombres, pero sí siento que las nombra las palabras que usan, ¿no? Como cremita de leche, el wiri wiri, el teje, en peluco, hacer el show, la bíblica, pasivo, ser picha, puesto de tarros, traqueteada. Bueno, pero con respecto a esto, ¿no? El glosario que se incluye en el libro, y teniendo en cuenta el carrilche, por ejemplo, o el payuá, que son lenguas secretas de travestis que no sé tanto al respecto, pero sé que se usaba como resistencia ante la policía, ante la dictadura, como un lenguaje secreto. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué abrir el lenguaje de resistencia, ¿no? al público? O sea, bueno, sí. Son 2 preguntas, te las voy a o sea, en realidad es una, pero ahora que nombras, que haces alusión a los nombres, hay una decisión consciente de no ponerle los nombres en las historias para que sea la historia de todas, ¿verdad? Incluso como son 50 entrevistas, pero solo hay 30 relatos, porque había muchos puntos de encuentro. Entonces, como libro funcionaba así, y funcionaba sin nombre, para que cada una, ¿verdad?, se siente identificada. O sea, hay 2 o 3 que dicen, este es mi capítulo, ¿verdad? Y bueno, sí, es el de cualquiera. Los nombres que aparecen, sobre todo el de Irina, en el capítulo de Irina Cristina Barcelona, es porque ella se fue del país y es la primera que logró ese cambio de nombre en España, por supuesto. Entonces me parecía como de alguna manera importante que saliera con su nombre. El resto está puesto así para que no sea la historia de fulanita, sino, bueno, la historia de un colectivo que no se había contado, y que entonces también es de alguna manera la historia de todos los que habíamos y las que habíamos decidido ignorar a ese colectivo, ¿verdad? Es la historia de ellas y es la historia de nuestra voluntad de mirar hacia otro lado, de que no nos importe su vida nocturna, ni su vida en el comercio sexual, ni sus muertes, ¿verdad? Bueno, de alguna manera este libro nos interpela, habla de que no estamos ahí, ¿verdad? Por eso también mi nombre no sale más que en la portada. Y luego, lo de abrir el glosario e incluirlo como glosario, yo como escritora, digamos, y hay otros libros escritos antes y después de Atrevidas, están escritos pensados para ser leídos por personas que no somos trans, ¿verdad? Y que tienen limpio el lenguaje. Digamos, es un lenguaje para todo público. Y algunas de las chicas que salen en el libro no entenderían esos libros, ¿verdad? O no los leerían. Y a mí me importaba mucho que ellas lo entendieran y se identificaran. Y que si alguien no sabía lo que quería decir, lo buscara en un glosario o viera a ver cómo hacía. Pero que las que no supiéramos qué quería decir una palabra, fuéramos las personas que estamos del lado de afuera. Entonces,
tomamos esa decisión e incluimos el glosario como es un subtexto, ¿verdad? Es un libro en sí mismo, pero está hecho por eso, por un interés de que ellas lo tienen que entender. No hay una sola palabra, digamos, que no sea de uso absoluta y totalmente cotidiano en el libro. No hay un solo giro intelectual ni una pregunta hecha para satisfacernos a nosotros o a nosotras como lectores intelectuales universitarios que no seamos parte del universo trans. Bueno, la última, y ya paso la voz, es ¿cómo fue el procedimiento? Un poco ya lo contaste, de usar entrevistas para recuperar los relatos y transformarlos en relatos como de narratividad, de alta narratividad. Pero siento que un poco ya lo contaste, ¿no? No, pero está bueno, porque digamos, bueno, tenía dos partes. Porque aparte, como yo tenía esa cercanía y todo, después les voy a mandar, digamos, por ejemplo, con dos chicas en específico, Nati y April, que después les voy a mandar la foto, entonces, para que las puedan identificar. Fuimos a recoger las primeras cédulas de identidad con sus nombres, que salieron después de la corte de la CIDH. Entonces, yo las acompañé en mi carro, ¿verdad? Les tomé la foto con la cédula, hice la fila con ellas, digamos. Es una foto para ellas, histórica para ellas, digamos. Pero entonces, no solamente participar de eso, sino, ¿verdad?, hacer viajes a la playa, o sea, hacer ese tipo de cosas y estar metida en esa oficina y en esa comunidad. Eso era mi trabajo. Y ya después había dejado de hacerlo, pero empecé a iba 2-3 veces por semana, ¿verdad?, a distintos eventos. Visité también casas de chicas, conocí familias que tenían algunas de las chicas, también casas de chicas que viven ¿verdad?, solas. Lo que estaba bueno y lo que facilitó mucho es que en general estaba en primera persona, ¿verdad? Otra cosa que yo sí hice, excepto en el primer relato, que es el relato que se llama Encaje, todos los otros, aunque yo ya supiera la historia, la volví a recuperar, porque no es lo mismo que alguien me la hubiera contado como amiga, como estudiante o en un almuerzo, que me la contara para el libro. Entonces volví a hacer la entrevista. En algunos casos costó más hacer la entrevista una vez que era para el libro, ¿verdad? O cuando de la cercanía emocional, o sea, a mis amigas me costó más entrevistarlas, ¿verdad? O sea, el capítulo más difícil de hacer fue el de 10 kilos de pechuga, ¿verdad? Yo conocía la historia y le pedí a una de las chicas, una de las protagonistas, la que habla, digamos, son muchas, es una generación completa, pero bueno, a la que le hicieron esa operación y que somos amigas, y lo hice como en agosto, o sea, le pedí en febrero y hasta como en agosto no se sentó, y cuando se sentó a hablarme, había 6 chicas más que me iban relatando con ella, y también muy fuerte que me pasara a mí por el cuerpo, o sea, duré como 2 semanas en poder sentarme a escribir. A veces no necesitaba desgrabar, o sea, me quedaba tan presente que no necesitaba desgrabar, ¿no? ¿Verdad? Eso sí, siempre los llevaba y los volvía a leer en voz alta, ¿verdad? Y el libro empezó a circular en fotocopias dentro de Transvida antes de entrar a la imprenta, porque, ¿verdad? Era, ¡ay, lo trajiste! ¡Ay, déjanoslo, es que queremos verlo! ¿Verdad? Digo, entonces yo dejé una versión en fotocopia mientras todavía estaba en proceso de edición. Wow, todo colectivo, o sea, de ida y vuelta, está buenísimo. Todo lo que contás. Bueno, le doy el pase a Cecilia Inés Ara, que va a seguir preguntándote. Ok, hola Cami. La verdad, creo que la mayoría de las preguntas que tenía preparadas para hacerte, sos una oradora hermosa, así que creo que ya las respondiste sin necesidad de hacértelas. Pero, nada, vemos como si alguna pregunta te resuena, alguna información que todavía no decís o que quieras compartir, ¿sí? Gracias. Claro. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo elegiste qué era lo narrable de cada uno de esos relatos? Tipo, ya que viste que los relatos son
no es el relato de una sola persona, por más que esté narrado en primera persona, como está en la cita del principio del libro. ¿Qué fue lo que te determinó a aunar esas historias en una sola? ¿Esa unión en qué se basa? Aparte, sí, había algunos puntos icónicos, digamos, que se repetían y que después a mí me interesó investigar o dejar plasmados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el papel de la iglesia, ¿verdad? Que sale, bueno, en el primero, muy claramente, pero no solamente en ese, sale en varios lugares, ¿verdad? El libro. Entonces, sin hacer, porque en realidad también hay muchas compañeras que tienen una religiosidad incluso más practicante que la mía, ¿verdad? Pero, y no tenían un interés de hacer una crítica a la iglesia, o sea, no es, ¿verdad? Es como ella se lo cuenta, pero a mí me interesaba que ese capítulo, o sea, que eso estuviera ahí, ¿verdad? Lo mismo la familia, o sea, no hay un odio, no hay una bronca a la familia, ¿verdad? Pero contar un poco, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando son niñes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando no las reconocen y no las reconocen, o que sí o que no? Entonces, bueno, también, ¿cuál es ese lugar de las familias? También pasa una cosa muy, y que eso sí lo tengo que agradecer a la editora, a nosotras, no se nos ocurrió así, sino que sí fue un cambio en editorial, digamos, en pasar el capítulo entero de Sagrada Familia al lugar donde estaba un poquito más atrás. Y es un libro que se lee rápido, o sea, en teoría uno agarra Atrevidas y se engolosina, empieza a leer, pero hay un momento donde sobre todo a alguna gente se le hace pesado, se le hace mucho, no quiere saber más y cierra. Y ese momento, en general, es en la historia de este chico, que sí es un chico al principio de la historia, al que lo dejan puerta afuera y duerme en la calle, y el tipo que la lleva a comer comida rápida, ¿verdad? Y pierde la virginidad ya con lo que vendría a ser un cliente, ¿verdad? Y ahí empiezan a preguntarse, o sea, hay todo el mundo que lo deja de leer, de leer ahí. Después lo retoma o no lo retoma, pero ese es el capítulo que hace un parteaguas. Y es un capítulo en el que te cuestiona, ok, la familia, la escuela como institución, o sea, ¿por qué la maestra no lo buscó? La iglesia, bueno, las instituciones de minoridad, y el papel, digamos, de los hombres que después se convertirían o no en clientes. Entonces, tenía que ver con eso. Igual, las cárceles fue un logro que se hizo desde Transvida, o sea, yo participé en el logro como secretaria, ¿verdad? En el logro de que las primeras chicas trans pudieran, si querían, optar por hacer cumplir la condena en la cárcel de mujeres. Entonces ahí surgió esa idea de incluir, bueno, esto tengo que contarlo, pero entonces aparecieron las que no, o sea, las que habían estado presas antes, y las chicas también empezaron a trabajar en cárceles. Eso me abrió la puerta de otras cárceles, a ir a entrevistar a las otras chicas que estaban cumpliendo condena en las cárceles de hombres, y a las adultas mayores que habían cumplido condenas en cárceles que ya están cerradas en los 70. Entonces, son esos lugares, digamos, que sí tienen, a ver, hay algo, ¿verdad? Todo es político de alguna manera. O sea, entonces sí hay una elección política, también conjunta, ¿verdad? Y que en este lado yo sí asumo que quizás recaiga un poco más en mi lugar de escritora que en el lugar de ellas. O sea, si alguna me hubiera dicho, no, sacalo de eso, no hables, ¿verdad? Evidentemente no. Pero esas decisiones sí las tomé, digamos, un poco más como escritora, ¿verdad? Y algunas como faro, o sea, a ver, lo de las migrantes, me interesa contar esas historias, pero me interesa que ahora que lo leen ustedes, sepan algunas cosas, o sea, de la migración, o sea, aquí se puede pedir refugio. Entonces, si el libro circula, sepan, y ahí está el capítulo de Domingo de Ramos, que marca cuál es la pauta para que te den refugio en Costa Rica, si sos acosada por una mara o por tu identidad de género. Entonces, había algunas cosas ahí. Ok,
Sí, realmente muy hermoso y me gusta mucho ese concepto de que el libro, aparte de narrar las historias de estas chicas, lo veas como que pueda caer en manos de gente que esté en la misma vulnerabilidad que ellas atravesaron. Te iba a preguntar también. Creemos que en Atrevidas, relatos polifónicos de mujeres trans, o sea, en este libro se cuentan muchas historias con mucho trasfondo en común, una suerte de metonimia en la que estas voces representan la historia de esa misma comunidad. ¿Cómo surge la idea de nombrar eso como Atrevidas y sobre los relatos polifónicos? Bueno, lo de los relatos polifónicos de alguna manera está claro, ¿verdad? Porque son muchísimas voces y porque la idea era esa, o sea, que quedaran sin nombre, que quedaran para todas, ¿verdad? Ojalá que para las nuevas haya otros relatos y ojalá que lo puedan escribir otras personas, o sea, ¿verdad? Y que ya sean trans o no trans, pero que tengan otras voces. Pero Atrevidas, o sea, en principio cuando yo hablaba solo con ellas, habíamos pensado otro nombre, pero era un nombre que nos significaba en ese entorno trans, ¿verdad? En el que yo ya estaba metida. Cuando entran los editores y todo, ¿verdad? Empiezan a pedirme un nombre más comercial. Yo había utilizado la palabra Atrevidas porque es una de las palabras que les gritan en las calles, pero también porque tiene, ¿verdad? Tiene algunos otros significados. O sea, cuando yo empecé a trabajar con ellas, a mí me decían, pero ¿cómo te atreves? ¿Verdad? Usted sí que es atrevida, pero además lo hacía sin plata. Entonces, bueno, era el atreverse, en mi caso, o sea, en el caso de ellas era atrevidas como censurable. En mi caso era atrevidas como, qué valiente, te metes ahí, ¿verdad? Y hay una frase, un refrán como muy común que dice, la ignorancia es atrevida. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, todas esas cosas significa atrevidas también y ahí salió ese sí a petición de los editores buscando un nombre más comercial que así en chiste total en algún momento dijimos, bueno, X-Men. O sea, quieren hacerlo bien comercial, pongámosle X-Men, escrito X, no solo X, ¿verdad? Pero bueno, obviamente Atrevidas es el nombre ideal. Sí, la verdad que es súper ideal y también que tenga mucho de la mirada de la editorial o del otro en cuestión trans, tiene un resignificado para mí. Y tiene mucho que ver con la próxima pregunta que te voy a hacer, que es si apuntabas a algún lector o público en específico mientras escribías Atrevidas, y si pensaste que la gente que te leería tendría nociones de esta cultura trans o no. Lo respondiste un poco antes, pero si te quedó algo para... Bueno, sí, tiene dos partes. Antes lo dije, o sea, a las que tenía todo el tiempo en mente era a ellas, y después a las otras personas que tenía en mente inmediatamente después era a ustedes. No ustedes como estudiantes universitarios, sino ustedes como generación, ¿verdad? O sea, a mí me parecía bien importante. Yo tengo una hija de 18 años que creció en Transvida, digamos, también, que tiene una vivencia diferente, y yo decía, bueno, ya la gente de mi edad, la gente mayor, aunque se lee en la U y hay gente que, ¿verdad? Acá también se lee en la Universidad de Costa Rica y en algunas cátedras, pero pensaba, bueno, en los jóvenes, ¿verdad?, que tienen otras vivencias, que circulan por otros lugares no tan binarios, o sea, que agarraron ciertas cosas como luchas personales y se jugaron un montón y se atrevieron y se atreven a poner el cuerpo por esas luchas. Entonces, en primer lugar está hecho para las mujeres trans y en segundo lugar está hecho para las juventudes de América Latina, ojalá que cada vez más, ¿verdad?, poniendo el cuerpo en esos temas y tratando de entenderlos. Para mí hay una cosa, no sé, también le quería preguntar a Juan y a los chicos de Colombia, que me parece interesante hacerlo también un poquito un diálogo. Para mí fue clara en mi experiencia en Transvida, sigue siendo claro, y en mi experiencia como escritora también, que hay algunas cercanías de estas historias con las realidades de las mujeres, ¿verdad? Más que de quizás el colectivo LGTBIQ+, por lo menos
aquí, digamos, en Costa Rica, la realidad de los hombres gays es muy distinta a la realidad de las mujeres trans, ¿verdad? Y la realidad de las mujeres trans se parece más a la realidad de las mujeres cisgénero de cierta condición social, ¿verdad? O víctimas de feminicidio, de violencia o de acoso. Entonces, a mí siempre me interesa sondear también entre los lectores cómo lo sienten, cómo lo sintieron en la lectura o qué opinan de eso. Entonces, más bien les devuelvo el espacio para... Sí, Camila, sí. Precisamente estábamos también tratándolo en un trabajo previo pues con nuestras compañeras de Argentina. Estábamos comentando cómo está estigmatizado, digamos, en nuestra ciudad, Manizales, pues acá en Colombia, el tema de la población LGBTIQ+, qué pena, perdón, me enredé, que digamos es una ciudad súper conservadora. Entonces acá en este aspecto para la comunidad esto es visto como algo realmente muy, muy aparte, donde se respeta pero no es que se le dé como mucha libertad en ese ámbito. Pero ya hablando como a nivel de Colombia, lo que tú mencionas de los relatos de las mujeres trans allá en Costa Rica se relacionan con los de las mujeres. Acá pues en Colombia sí se vive mucho, digamos, la violencia contra las mujeres, el acoso. Es una situación que, digamos, se podrían encontrar muchas similitudes de las mujeres trans con las mujeres acá en el país. Entonces, digamos que sí tienen cierta relación importante y ese análisis no lo habíamos planteado pues en nuestro como trabajo previo, ya que siempre estábamos como concentrados en hacer el análisis de la población, digamos, como tal, LGBTIQ+, qué pena, nuevamente. Pero es muy interesante este análisis que nos hace es pues como caer en cuenta y nos lleva como a transportar estas ideas y estos conceptos a las mujeres como tal acá en el país. Pero sí, estás en lo correcto. Sí, se identifican muchas mujeres con lo que tú comentas. Y yo quería agregar algo de acá Argentina que también siento que tiene relación, que es también con las mujeres, pero sobre todo también con las trabajadoras sexuales, porque acá también hay una carencia de derechos sobre esto, y entonces también se genera algo que se genera en el libro, creo, que es esta política del afecto, digamos, ¿no? Como camaradería, me gusta decirle. Pero sí, no sé, y también porque, qué sé yo, muchas trabajadoras sexuales, lo mismo, o sea, mucha migración por el tema de la falta de derechos acá, también mucha persecución, las chicas que trabajan en la calle las viven acosando a la policía y los vecinos y la sociedad, digamos, los buenos ciudadanos. Así que está re buena la relación, la pregunta. Porque también acá, claro, está la ley de matrimonio igualitario, pero a mi parecer, vamos a ofender, ya se empieza a parecer un poco se vuelve todo muy heteronormado en ese sentido. Quizás es muy polémico, pero es verdad. En cambio, con el trabajo sexual todavía hay una lucha atroz que dar. Claro, es que en el ideal que queremos todos los derechos para todas las personas, ¿verdad? Todo el tiempo, eso seguro, ¿verdad? Pero bueno, acá también pasó. O sea que sí, mientras había una parte, digamos, las chicas trans estaban buscando poder salir en la cédula de identidad con la foto, ¿verdad? Maquillada, no con el pelo recogido, cara lavada, que te la pida la policía y te diga, bueno, ¿quién es? Y bueno, obviamente la otra parte del movimiento estaba, como dicen, luchando por el matrimonio igualitario, que todo bien, o sea, también quiero que se puedan casar y que tengan acceso a las pensiones, genial. Pero, digamos, había una diferencia abismal quizás entre, bueno, mínimamente el derecho a la imagen en un documento de identidad o el derecho a casarse con la persona que uno ama, cuando el amor además no está en juego en muchos casos para estas mujeres trans. Hay un tema que lo toca mucho el libro, que es la corporalidad transexual como inherentemente consumible por los varones cis. Tipo, mucho
relatos de en el momento en el cual ellas se dicen trans, dejan de verse como un sujeto de derecho y pasan a verse como una cosa consumible y vista únicamente en realidad para consumo sexual. Y creo que de eso, o sea, se relaciona mucho con la realidad de las mujeres de estar en una situación de vulnerabilidad, como es la situación de vulnerabilidad de las personas trans, porque si bien lo que estaban hablando antes de que el movimiento LGBTIQ está también muy atravesado porque no es lo mismo ser una persona LGBT para un hombre que para una mujer, como no es lo mismo ser una persona LGBT para ser una mujer cis que una mujer trans. Y las mujeres, o sea, te podés parar más, podés empatizar capaz más como mujer en el sentido de la femineidad y el lugar de la femineidad como inferior o lugar de consumo por la persona que tiene una mayor escalafón, pero nada, eso, no sé cómo cerrarlo, pero pienso eso. No, sí, digamos, de alguna manera hay una pregunta ahí intrínseca que tiene que ver con lo que no está en el libro. O sea, hay tres temas, digamos, que decidimos sacar del libro. Uno, que era, vamos a ponerlo así, todo mal, pero bueno, no importa, las historias de éxito. O sea, las chicas, digamos, yo tengo escrita esa historia porque es obviamente la historia del proyecto de las calles a las aulas. O sea, la primera graduada que recibió su título, que entró a la facultad, que se fue a vivir a la residencia de estudiantes, a la femenina, a la residencia de estudiantes, que estudia ingeniería informática. Bueno, si yo contaba esa historia, no podía contarla, o sea, aunque no ponga el nombre, todo el mundo sabe que esa es Megan. O sea, salió en los diarios, o sea, es identificable. Si contaba la historia incluso de Dayana como la líder y como que llegó a ser la primera candidata a diputada en el país, aunque estuvo lejísimo de ganar, pero bueno, fue, ¿verdad? Y tuvo ese lugar y no es poca cosa para nada. Bueno, ella va a ser Dayana. Si contaba, ¿verdad? El caso de Jimena, que ha triunfado como actriz y también tiene una empresa de comparsas, iba a ser Jimena. Entonces, para poder seguir respetando la polifonía, digamos, de alguna manera, no es cierto que todas las mujeres trans en Costa Rica, ni en ningún lugar del mundo, o sea, bueno, hay una chica que se murió hace un año, Daniela, que era pediatra en el hospital pediatra dermatóloga en el hospital de niños. Pero si yo contaba eso, iba a ser Daniela. O sea, iba a perder, ¿verdad? Entonces, esas historias hay que circularlas de otra forma y no dentro del libro. Esa fue una de las partes que sacamos. La parte también de hombres trans me iba a quedar como un capítulo perdido. O sea, también se reúnen en Transvida, Hombres Trans Costa Rica, y Sigualar, que es una palabra en un idioma originario, Librí, que quiere decir los hijos de la luna, ¿verdad? Que entonces tiene toda la digamos, la alusión a ser hombres trans o hombres menstruantes. También se reúnen en Transvida. Yo hice las entrevistas, pero decimos, no, va a quedar como un capitulito, ¿no? Aparte, la realidad no es la misma. Y finalmente también, y eso tenía más que ver quizás conmigo y no con ella, yo había oído como profesora un día, ellas estaban hablando como mis alumnas en el recreo, y había una que había tenido una experiencia sexual con una mujer y las otras nunca, ¿verdad? Incluso yo tenía que explicar el ciclo, ¿verdad?, de reproductor femenino y bueno, y lo de la menstruación y todo eso, y no tenían ni idea. O sea, eran chicas trans que se habían ido a la casa a los 13 años, que vivían entre trans, que tenían relaciones con, ¿verdad?, con hombres o con otras mujeres trans o con hombres gays. Bueno, no sabían, ¿verdad? Yo los oí un día hablando de las vaginas y de los... Yo me tuve que ir al baño y decía, no es así, no te acomplejes. Pero yo después hice la entrevista de nuevo y decidí que no le iba a poner. O sea, que eso solo iba a generar morbo
que era ¿verdad? Y no era un tema, digamos, a tratar. Entonces, esos son los temas que se quedan por fuera, no porque no tengan cabida, sino porque, bueno, son para otros libros. O sea, Listo, Camila. Muchísimas gracias. Ya que hablabas del tema de recircular las historias y de buscar una manera diferente, como hablando del tema del enfoque para hacerlo un poco, digamos, como más interesante y menos común en el tema de la narratividad y como para mostrárselo al lector, Juan te tiene una pregunta relacionada pues con ese tema, entonces te lo paso acá. Hola Camila, bueno, Hola, ¿me Juan. escuchas bien? Sí. Bueno, en el prólogo del libro se lee lo siguiente. Una última advertencia, no hay ficción en las páginas que siguen. Todo es cierto aunque haya quienes les cueste creerlo. Me gustaría saber cómo conviven estos relatos reales con todo este proceso artístico, digámoslo de esta manera, que a final de cuentas pues ayuda a construir una serie de relatos ficcionales que se plasman dentro de ese papel y lo sumergen a uno dentro de esos momentos, ¿sí? Que lo hacen a uno como vivir las escenas de una manera como en carne propia. Eso me da la verdad mucha intriga. Pues creo que tiene ese es cierto, no hay ficción, están quizás ficcionados, pero poquito. O sea, si están ficcionados es solamente desde el punto de vista de eso, del literario, del orden, de acercar ciertos puntos, pero nada de lo que está ahí ni me lo inventé, ni lo interpreté, ¿verdad? Ni le puse una intención que no tuviera, ¿verdad? Creo que, bueno, a ver, la idea es que se lea. La idea, una vez que haya un libro, es que se lea. Entonces, lo mismo que pasa cuando uno ve en el cine o en las series o en Netflix, es un caso de la vida real, te genera un morbo extra, ¿verdad? Para el lector, pero bueno, a la vez también te lo advierte, si te querés hacer de cuenta que eso no pasa, bueno, ahí está escrito, no hay ficción, esto es la realidad cotidiana de un montón de gente, ¿verdad? De un 1% de los habitantes de América Latina. Entiendo, Camila, muchas gracias. Bien, y complementando con esto, a mí me gustaría saber si hay algún tema que tú no hayas mencionado que hubieras querido mencionar en el relato, en el texto, no sé, en alguna parte, que, exacto, que tú dijeras, no, esto me hubiera encantado contarlo, pero no se pudo por, no sé, X y motivo, o todo lo que querías contar se contó. No, yo estoy bien satisfecha con lo que se contó, o sea, creo que no quedó nada por fuera. Ahora sí es cierto que estoy escribiendo, o sea, estoy terminando y ojalá que sea una realidad, un texto teatral que se llama Madre Carajo y que está son 2 historias y está protagonizado, digamos, una por una hija trans, ¿verdad? De una madre tradicional que vuelve a vivir con ella, y la otra es de todo este deseo de las mujeres trans de ejercer la maternidad, ¿verdad? Sobre todo en países como el de ustedes, chicos, y el mío, digamos, y bueno, y la gran mayoría de América Latina, exceptuando Argentina y Uruguay, donde las mujeres trans no pueden ni siquiera adoptar niños, ¿verdad? Entonces, el tema de la maternidad está absolutamente vedado. O sea, yo conozco mujeres trans que son padres y que no hay problema, y eso sí sale en el libro, ¿verdad? Es el padre de una niña, pero la niña te dice, mi padre es una mujer trans, ok, no hay ningún problema, tiene otra madre. Pero entonces el tema de la maternidad sí lo estoy tratando aparte, pero no porque me hubiera quedado pendiente, sino porque me quedó una promesa pendiente, que es con las mujeres trans que quieren ser actrices. O sea, este libro, y ustedes, yo les mandé el material, lo leen las chicas, ¿verdad? Tenemos lecturas dramatizadas cuando nos invitan a la universidad, yo les mandé algunas. Pero hay muchas que quieren ser actrices. Entonces, ¿y qué falta? Falta material que cuente esas historias. Entonces, esa la he estado trabajando en el CELCIT con Cartoon y con Ariel Barchilón en Argentina como dramaturga, y está ya muy pronto, digamos, bueno, el texto está, y a que se haga una realidad, digamos, poder montarlo. Ojalá, si los recortes al área de cultura ni aquí ni allá son tan grandes.
Qué chévere, qué chévere. Y me alegra mucho pues que estés como escalando mucho más eso y viendo las amplias posibilidades que están en todo este mundo. La verdad que es que Ojo, es no muy- quiero seguir escribiendo muchos textos trans porque Ujú. quiero también dejarles la batuta a ellas. O sea, Claro, yo tú lo que quieres quiero es que pasar. me roben la voz y que se haga, ¿verdad? Pero bueno, yo les había prometido algo para llevar a la escena. Qué bueno, no, pero Entonces, muy eso chévere está. igual. Súper. Bueno, a continuación, nuestra compañera María Camila te va a hacer una pregunta también referente a esos temas. Gracias. Camila, tú ahorita mencionabas algo que me llamó la atención y es que los editores te decían que buscaras un nombre más comercial. Como bueno, que mencionaste que pensaron hasta en X-Men. Y bueno, y buscando un nombre más comercial fue que nació Atrevidas. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue todo este proceso editorial, no sé, edición, producción, si los editores te dijeron sí de entrada o fue un poquito más complicado. O sea, nos tiene con mucha intriga también ese proceso. No, a mí, o sea, bueno, tenía suerte porque mi carrera como escritora, digamos, era un poco más larga y, ¿verdad? Y tenía cierto renombre. Entonces tenía algunos contactos ahí, yo les pasé el libro, se lo pasé primero a una editora, a mí me gusta mucho, yo soy comunicadora social también, o sea, ese fue mi primer título universitario, entonces estoy acostumbrada a trabajar con editores y agradezco la edición, si es una buena edición, siempre. Y entonces se lo pasé a Karina Salguero, que había sido editora mía en la revista Soho Costa Rica, y bueno, es una persona que respeto mucho, ella hizo la edición. Y luego al grupo editorial que lo publicó, que bueno, hizo esas correcciones. Tuvimos un desencuentro con el título, pero bueno, yo accedí a que el título le sonara a todo el mundo. Y otro que yo no accedí, por suerte. Bueno, por suerte, tiene una historia un poco más larga, pero ellos querían, hay una chica trans, bueno, hay varias, pero hay una que ganó un certamen de belleza, aquí es bellísima, Gabriela Sanabria, queridísima, lindísima, ¿verdad? Y ese era todo un tema, ¿quién iba a ser la modelo portada? O sea, todas las chicas que habían participado en el libro querían salir en la portada, pero bueno, eso ya lo convertía en un almanaque, ¿verdad? Y no en un libro, entonces necesitábamos una portada de libro. Y los editores querían a Gaby, o sea, se imaginaban que el libro tenía que tener en la portada una mujer trans Barbie, ¿verdad? Así rubia, súper producida, y yo en algún momento, con muchos reparos, bueno, cedí, contacté a Gaby, que por supuesto quería, y al fotógrafo, y ellos se desencontraron. O sea, quedaron en un lugar y se dejaron plantados uno al otro, bueno. Y entonces no se pudo usar esa foto, y por suerte se usó esta foto, que estaba ahí en el archivo, la había tomado el mismo fotógrafo, que es muy bueno, se llama José Díaz, y la había tomado en mis clases. O sea, la foto esta era una foto de una de mis alumnas, que se llama Cataleya, y a mí me pareció increíble que saliera ahí, porque además era todo lo contrario a lo que ellos querían, ¿verdad? Es una mujer trans, afro-costarricense, que está estudiando, y bueno, sí, se pintan las uñas, pero ahí de repaso, está vestida de civil, ponele, y entonces eso me gustó mucho, digamos, cómo terminó siendo casual, ¿verdad? Y también en el glosario, en esta primera edición, que es la que circula, porque la que tienen ustedes, también hubo un poco más de dificultad de que saliera como yo quería. En la segunda edición, que se presentó el año pasado, el glosario tiene otro color, es casi un desplegable, ¿verdad? Y tiene una portada también distinta, en la que sale una chica trans de espaldas, digamos. Pero entonces esos fueron como los procesos editoriales. Y luego más bien no, o sea, desde el lado de la literatura, cuando lo mandaron al Premio Nacional, que lo mandaron lectores o lo que sea, yo dije, no, que lo voy a estar ganando si eso se da por unanimidad. O sea, puede estar bien escrito lo que sea, pero no me lo van a dar. Y no, ganó, digamos. Lamentablemente no pudimos ir a recoger el premio porque fue en la pandemia, y teníamos todo un acto de subir todas las chicas conmigo al escenario del Teatro Nacional a recogerlo, y no se pudo hacer ese, pero sí que lo hemos presentado con bailes folclóricos trans, lo hemos presentado en otros lugares, y bueno, incluso con la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, porque ahorita no tenemos un gobierno que
Es más, por dicha, el presidente actual no se lo ha leído porque él cree que hay cosas que están en el libro que siguen siendo ilegales en Costa Rica. Entonces, ojalá que no se lo lea, para que no se le ocurra retroceder en derechos. Bueno, antes de preguntarte una cosa, me gustaría que supieran que en estos momentos en la ciudad está cayendo una tormenta, está lloviendo muy fuerte, entonces si de pronto se corta la conexión es por eso, pero intentaremos solucionarlo lo más rápido posible, ¿ok? Si es que llega a pasar, claro. Bueno, gracias. Camila, bueno, esta pregunta a nosotros tres, sobre todo, nos interesa mucho porque nosotros estamos estudiando pues comunicación social y pues tú como comunicadora social, ¿cómo esto puede potenciar el mensaje que tú has dado en el libro? O sea, bien sabemos que como escritora es de una manera oportuna pues dar un mensaje, pero ¿cómo relacionarías el ser comunicadora social? Sí, bueno, yo colaboro dentro de la, digamos, como les contaba, yo sigo siendo parte de Transvida y yo colaboro con esa parte en Transvida, digamos, con hacer las gacetillas de prensa, pero digamos, ahí se hace desde otro lugar quizás, o en talleres que se han hecho para otros comunicadores, que en general son pocos igual, pero digamos, para que intenten mencionarlos de otra forma, ¿verdad? No se trata igual que como en el libro, ¿verdad? Sobre todo sigue saliendo en las notas rojas, o sea, los temas trans siguen siendo nota roja, ¿verdad? Y siguen saliendo de alguna forma, bueno, me acuerdo de la primera vez que habían matado a una chica, ¿verdad? Y habían dicho un travesti, salió la noticia, ¿verdad? Decían que era un crimen de odio. Yo estaba en Transvida dando clases y entonces llegan con el periódico, ¿verdad? Y una chica llega y dice, ¿vieron que mataron a Michelle? Y la otra trae el periódico, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, pero ese no es el caso, o sea, eso que dice en el periódico no es lo de Michelle. Y yo le decía, ¿cómo? Entonces me dicen, es que acá dice que eso fue un crimen de odio y a Michelle todo el mundo la quería. Entonces le digo, bueno, claro, ¿verdad? Entre las chicas, digamos, ahí había un problema de comunicación social, ¿verdad? Y incluso decían, es que acá dice que era una travesti. Y Michelle no era travesti, era una mujer trans, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ok, cuando se trabaja desde la comunicación social, ahí sí se trabaja pensando no en ellas como receptoras de la noticia, ¿verdad? Sino ahí sí, quizás en un público en general, hay más trabajo que hacer, o sea, mientras los feminicidios se sigan hablando de crímenes pasionales, trans o no trans, digamos, ¿verdad? O se siga diciendo que son asesinatos nomás. Entonces, desde el lado de la comunicación social, todavía, ¿verdad? Tenemos que irnos 3 escalones para atrás, ¿verdad? Y desde el lado de la literatura podemos avanzar un poco más, porque bueno, porque tiene esas licencias. No sé si quedó claro. Quedó súper claro, la verdad es un tema que nos parece demasiado importante e interesante y te agradecemos. Y bueno, ya para casi finalizar, le doy paso a mi compañera Guadalupe López, que también tiene una pregunta. Gracias. Bueno, hola a todas, todos, todes. Camila, un placer escucharte, un placer escuchar sobre cómo se estructura esta historia, la historia atrás de las historias. Tengo, la verdad, que muchísimas preguntas para hacerte. Me gustaría empezar por el libro, volver a esta idea del libro y después seguir un poco por lo que venían conversando, pero en principio y en relación también a lo que venís diciendo de los casos de éxito, me resulta muy interesante cómo aparece a lo largo del libro el deseo, ¿no? El sueño, el deseo, la inocencia incluso por momentos, en esas infancias. A mí la primera historia me quedó resonando mucho sobre todo lo que representa en realidad ese conjunto y ese enorme placer por el juego y cómo eso incluso a veces en la adultez también va apareciendo. Me parece bellísimo cómo aparece el deseo a lo largo del libro y cómo cuando, en relación a lo que decías, cuando ese deseo se concreta, aparecen estos casos de éxito, estos casos particulares, donde estas historias polifónicas empiezan a ser historias individuales en algún punto.
Entonces, mi pregunta un poco hacia vos, tal vez, no sé si tiene mucha respuesta, vos me dirás, pero tiene que ver con esto, con qué pasa con esos deseos, ¿no? En estas historias o en estos fragmentos de historias que están contadas. Te puedo contestar como yo, digamos. O sea, como desde mi punto de vista, pero sí, o sea, hay momentos, ¿verdad?, donde el deseo de ser se impone. Y una vez que ese deseo se concreta, puede abrirle la puerta a otros deseos, ¿verdad? Eso también yo lo aprendí en Transvida. O sea, yo aprendí algunas cosas muy importantes y que me son muy útiles para mi vida cotidiana como persona, ¿verdad? O sea, ellas tenían una gran ventaja, muchas de ellas tenían una gran ventaja, porque se gustaban cuando se miraban en el espejo. A pesar de que muchas querían y quieren seguir haciéndose retoques, ¿verdad? O se miraban y se gustaban, porque habían logrado, ¿verdad?, construirse y habían logrado abrazar su identidad. Eso a mí no siempre me pasa, o no siempre me pasaba de manera consciente, ¿verdad? También destacando que yo soy vieja, ¿verdad? Llegué al feminismo más tarde, etcétera, etcétera. Me faltó trabajármelo quizás y bueno, lo aprendí ahí. O sea, bueno, qué increíble, qué maravilla poder verse y decir, ¡ah, esa soy! ¡Bien! ¿Verdad? A pesar de poder querer cambiar. Y la otra cosa que aprendí tenía que ver con, que también es muy útil en general, y por eso la comparto a veces, con que el odio no es personal, ¿verdad? Aunque nos atraviesa a cada una de nosotros como personas, cuando odian a un grupo, a un género, ¿verdad? A una etnia, no es conmigo, ¿verdad? Cuando la gente, porque a mí me ponía muy mal ver, ¿verdad?, de pronto les ponían que se mueran. ¿Cómo? Mi amiga, o sea, ¿cómo le van a poner eso? Y bueno, y con ellas aprendí, bueno, a no tomarme las cosas personales, a pesar, digamos, de contestarlas y de ser activista, pero no a tomármelo de manera personal. Creo que, bueno, que una vez que abrazan su identidad, le pueden abrir el espacio a otros deseos. Al principio salía como chiste, o sea, cuando empezaron a ganar los exámenes, yo les decía, chicas, ¿y ustedes qué quieren ser? Así de grandes, y ellas ya se veían grandes, ¿verdad? Porque tenían 30 años, la esperanza de vida es 42, tenían 28, entonces ya estábamos en la mitad de la vida. Pero bueno, de pronto empezaron a desearlo, y cuando se empezó a concretar en algunos casos estaba buenísimo, ¿verdad? Pero ya habían hecho la transición. Antes es muy difícil alojar otros deseos, incluso es muy difícil alojar deseos de pareja si uno empieza su vida sexoafectiva a través del comercio sexual, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un trabajo que ellas han tenido que hacer y que yo he visto cómo lo hacen y he presenciado y acompañado en algunos casos desde el lugar, digamos, del privilegio de la amistad que tengo con algunas. Pero son lugares importantes a construir, creo que otra vez para ellas y creo que también para nosotras como mujeres especialmente, ¿verdad? Y también, bueno, para los chicos que sean parte de la comunidad LGTBIQ+, ahí también, o sea, ahí también sí los incluyo, ¿verdad? Creo que es importante habilitar esos espacios deseantes, ¿verdad? Sobre todo en este mundo en el que el deseo está también otra vez comprometido. Hay algunas cuestiones que sobre esto que mencionabas, bueno, volviendo un poco al deseo y al odio, ¿no? Como, en estas dos palabras tan fuertes y con connotaciones tan importantes, que tanto desear como esos odios que no son individuales son bien políticos. Entonces me parece que hay algo también que es muy bello, pero que además construye identidad sobre el libro que has escrito, que te ha tocado coescribir, que tiene que ver con reponer sus gustos musicales, sus gustos culturales, ¿no? Y hay algo de lo que dice Siempre Sol, que, bueno, fuimos conversando bastante sobre el libro para llegar a esta instancia, que tiene que ver con esta idea de hermandad. De hecho, bueno, hay un cuento, ¿no? Que es bien interesante cómo se construye esa idea de identidad, de territorio, y cómo, y a esto me gustaría que apuntemos ahora con esta pregunta,
a cómo estas instituciones que deberían cuidarnos, representarnos o respetarnos al menos, muchas veces ocurre lo contrario, teniendo en cuenta que vienen de lógicas también o son espacios que se pensaron para el control y reproducción social. Sin embargo, bueno, tuvieron alguna transformación, pienso, bueno, en la educación, pienso incluso, bueno, en las universidades. Entonces, cómo estos otros espacios se generan y se crean a raíz de la expulsión en estas instituciones del Estado, públicas o no. Entonces, mi pregunta hacia vos tiene que ahora ver más con este vínculo pedagógico que vos pudiste construir con las chicas, y cómo ese vínculo también es un vínculo político. Entonces, cómo empieza a aparecer en este vínculo político la necesidad de que vos puedas transmitir lo que a ellas les pasa, su identidad, su cultura, digamos, lo que a ellas les pasa. Entonces, sobre eso me gustaría, si tenés ganas de contar un poquito más. Sí, o sea, todo es una casualidad con suerte, ¿verdad? Nosotras nos conocimos en ese momento había un gobierno que, si bien no se le había ocurrido, por lo menos estaba dispuesto a escuchar ciertas cosas. Había otras casualidades todavía más locas, ¿verdad? Como que una de las ministras importantes, digamos, de los lugares importantes, tenía una hija que ya es grande, pero que había sido alumna mía en una secundaria. Entonces, cuando las chicas le dijeron que era yo la que estaba atrás, dijo, bueno, pero entonces es seguro, ¿verdad? Y al principio, digamos, si bien ellas tienen toda, y antes que yo también, tenían ya la posibilidad, digamos, de articular y de militar, ¿verdad?, sobre sus propios derechos. En ese momento había una necesidad de triangularlos. O sea, yo tenía que pedir las citas en principio y se sentían más cómodos. O sea, teníamos que estar las tres partes, aunque yo iba en carácter de nada. O sea, las chicas iban en carácter, ¿verdad?, de solicitantes, las personas que las recibían estaban en carácter de institución pública, la mayoría, y yo iba en carácter de persona. Por eso el premio, digamos, de derechos humanos es para mi persona, que es muy loco. O sea, eso es lo mejor que yo me he ganado en mi vida y lo mejor que me va a ganar nunca. O sea, que yo como persona haya contribuido a que Costa Rica sea un mejor país. O sea, eso es un sueño y un deseo que nadie se anima a tener, ¿verdad? Aunque yo quisiera más, bueno, pero sí que iba en carácter de nada, ¿verdad? Y sí, después empecé a desaparecer. O sea, concertábamos la entrevista cuando ya era la segunda o la tercera vez y yo quedaba con ellas de no ir, de que ellas me excusaran y de que se la jugaran solas. Porque, digamos, entonces ya las tenían que atender, ya habíamos hecho el primer contacto y ya entonces fueron no necesitándolo, ¿verdad? Fue un momento, en este momento políticamente no hubiera sido posible. Es posible que existan y es posible que no se retroceda al ritmo que quieren que se retroceda algunas personas, pero no hubiera sido posible articularlo con este gobierno en este momento. Pero en ese momento fue posible y por suerte, digamos, eso fueron 8 años de bonanza y que nos permitió crecer mucho antes de los golpes, primero el de la pandemia y luego el cambio de gobierno y luego otras cosas, digamos, pero sí que nos permitió eso, ¿verdad? También para algunas personas era más fácil que yo hablara, o sea, decían, bueno, darles condones. Les daban un número irrisorio de condones y yo tenía que, digamos, yo le tenía que decir a la persona, o sea, era más fácil que yo le dijera a una funcionaria de la Junta de Protección Social, bueno, es que imagínese que usted y yo vamos a ejercer el comercio sexual, entonces tenemos que usar un condón, que se lo dijera a una chica a la que, ¿verdad?, que primero era trans y luego que sí lo hacía. O sea, era más fácil que lo dijera yo, ¿verdad? Y que la persona entonces estableciera el diálogo conmigo en esa primera instancia. Luego yo fui desapareciendo y las chicas empezaron a resonar más. Te tomo esto último de que las chicas empezaron a resonar más, que me encanta, porque para hacerte una pregunta que ya con esto cedo la palabra un poco, pero
durante el libro las mismas protagonistas se van nombrando por momentos como ellas y por momentos como ellos. Me acuerdo ahora, por ejemplo, el que dice yo no creí ser payo. ¿Sí? ¿Puede ser? Playo. ¿Cómo? Playo, ahí está. Es la manera más corriente de decir homosexual, en la jerga más cotidiana. Y que finalmente se termina nombrando como ella, pero bueno, a veces el encuentro sentido, otras veces siento que es más como se fue contando. Quería preguntarte acerca de eso, si fue a propósito, si fue accidental, si se buscó. No, pasa en dos momentos muy puntuales cuando hacen las entrevistas. O sea, pasa muchas veces que cambian de género cuando hablan de sus infancias, ¿verdad? Dicen cuando yo era chiquitito. Nosotras como mujeres no decimos así, decimos cuando era chiquitita o cuando era niña, pero bueno, en el caso de ellas era realidad, eran chiquititos, eran niños, muchas veces. Y luego pasa con las que son mayores, ¿verdad? Que hay una que lo dice, nosotros antes éramos, ¿verdad?, travestis o no sabía, o sea, antes, incluso algunas dicen, bueno, es que después inventaron eso de las mujeres trans y entonces ahora nosotras nos volvimos trans, ¿verdad? Pero no, es como un cambio generacional. Entonces en dos momentos, las personas que son mayores, ¿verdad?, que no se sumaron a la sociedad desde el lugar como mujer trans o no estaba reconocida la identidad trans dentro de las feminidades. Y luego cuando hablan de su infancia, yo lo que hice fue no corregirlo, ¿verdad? Y otra cosa que otras veces ha salido en el libro y también ha salido en las discusiones o en las conversaciones con las chicas trans es que no usan la E, ¿verdad? No dicen todes, no hablan con E. No se sienten identificadas a hablar así, les cuesta más que a mí, y lo hacen si están en una reunión donde hay muchas personas y tal, pero si están entre ellas no. Y me preguntaban si estaba mal, yo les decía, bueno, a ver, mal no hay nada, pero en todo caso, por lo que les costó que alguien las tratara en femenino, ¿cómo ahora se van a sentir bien si les dicen todes? ¿Verdad? Igual lo importante es que la segunda persona, o sea, si yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás?, no estoy asumiendo ningún género, se lo da la respuesta, o sea, me dice cansado o cansada, y yo respeto eso que me dicen, ¿no? Ahí sí no hago ningún cambio, aunque pueda generar esa confusión o pueda quedar ambivalente. Es como dice Camila Sosa Villada, que tiene miedo que desaparezcan a través, o sea, como algo de eso. Sí. Siento que hay. Sí. Bueno, yo tengo una gran admiración, nos conocemos con Camila, ¿verdad? Es muy loco porque las veces que hemos hablado en algunos, sobre todo con las malas, ¿verdad? Y con atrevidas que salieron como en el mismo momento. Por supuesto que yo soy más feliz y no hubiera querido tener nada de la resonancia que ella ha tenido. Yo me conformo con la que viene teniendo, atrevidas, digamos. Pero sí, es un poco cuando yo les hablaba de quién era la interlocutora, ¿verdad? O quiénes son los interlocutores. O sea, ella escribe quizás en otro lenguaje que nos es más fácil entender a la población que no es trans. Y yo escribo justo en el lenguaje de las chicas y ahí hay un cambio muy loco. Cuando nos conocimos con ella lo hablábamos, ¿verdad? Y sí, o sea, sí hay un lugar. Yo creo que hay otros lugares que han aparecido. O sea, que cuando yo empecé a escribir el género no binario, ¿verdad? Las personas no binarias no existían, ¿verdad? Los queers se mantenían en otro lado. O sea, creo que más bien va a seguir apareciendo cosas, digamos. Ahora, las viejas travestis, capaz que desaparecen, ¿eh? Y aunque es un lugar histórico y que no deberían desaparecer de la memoria, sí de cierta marginalidad y de cierta manera de vivir, yo les desearía que desaparecieran. Igual yo siempre cierro todos estos espacios y todo lo que yo escribo con un grito, digamos que es un grito que es que vivan las mujeres trans, sí que vivan y ojalá que se mueran de viejas. O sea, si ya esto es una diferencia que no pasa con las travestis, ¿verdad?
Las travestis, ya sea porque se dejan de vestir, ya sea porque se mueren, no llegan a viejas. Entonces, mi deseo en ese sentido es, sí, ok, si hay una parte de eso que tiene que desaparecer para que se habiliten otros espacios, que se habiliten. Nos viene bien. Está buenísimo. Para cerrar, Camila, una pregunta. Si tenés el libro a mano, nos gustaría que si lo tenés a mano, no lo tenés. Sí, lo tengo a mano, pero tipo voy a tener que salir de la pantalla 10 segundos. Bueno, te lo permitimos, para que nos compartas un fragmento y también que quienes estén escuchando puedan escuchar un poco de lo que es tu literatura. Nos gustaría poder compartir. Ok, ya. Les dejo ahí el cuadro. No, perdón. Al final quería encontrar el otro y no lo encontré. O sea, la nueva edición. Después se las mando por lo menos para que la vean. Pero para no durar más, entonces traje este. ¿Verdad? Que es el que ustedes tienen. También Nos puedes leer tu pasaje favorito, tu capítulo favorito. El que te escribió a vos. Yo quería decir como, bueno, vos escribiste Atrevidas, pero Atrevidas te escribió a vos, quizás algún pasaje que hable de lo que te escribió a vos Atrevidas. Lo que quieras. A ver. Okay. Vamos a ver, es que eso está más difícil, uno que me... Bueno, con una aclaración, ¿verdad? Que ustedes pueden quizás compartir los textos de las chicas que los leen en las voces de ellas, ¿verdad? Yo les hago llegar algunas grabaciones también para que las compartan, que los leen mejor también que yo. Voy a leer este, quizás porque es uno de los más cortos y entonces está bueno y amarra. Y tiene un recorrido, digamos, que dice jabón. Tengo 4 años y mi mamá me lavó la boca con jabón porque dije puta. Tengo 5 y mi maestra me preguntó cómo me llamo, pero no le contesté. Tengo 6 años y mi abuelo me pellizca lo mismo un cachete que una nalga. Tengo 7 y mis compañeras me encerraron en el baño para ver si tengo pene o vagina. Ellas se rieron, yo no. Yo les digo que ahora tengo pene, pero que cuando sea grande se me va a caer. Yo me río, ellas no. Tengo 8 y mis compañeros me encerraron en el baño para tocarme Ellos ríen. Y yo también, pero de miedo. Tengo 9 años y cuando mi mamá no me escucha, digo puta, hijo de puta, y playo, y picha. Siento como si escupiera espuma, pero no sé qué quieren decir esas palabras. Tengo 10 años y dibujo sirenas, y me quedan muy bonitas, pero mi tío dice que le dan lástima porque no sirven ni para la cama ni para el plato. Tengo 11 años y mi profesor de educación física me pida que corra como hombre, que haga lagartijas como hombre, que patee la bola como hombre, que ataje como hombre. Yo, por no hacerlo, no le hago ni caso. Tengo 12 y voy a la pulpe porque mi mamá necesita jabón. Mis vecinos me gritan puta cuando cruzo la calle.
Tengo 13 y sueño con cumplir 15. Quiero una fiesta con globos y con orquesta y con un vestido rosado y con tacones. Quiero bailar el vals sin que me levanten la falda para ver qué tengo. Dejé de cumplir años, de cumplir sueños. Barrieron mi infancia entera y la tiraron a la basura. Quiero salir de la bolsa. Quiero jabón. Quiero saber qué quiere decir puta. Quizás en este fragmento, digamos que lo escogí ahora que lo leía, ahora lo conozco, pero ahora que lo leía decía, bueno, ahí está un poco lo que a mí, quizás como mujer, hay partes que me pasaron también. Hay otras que me revelaron, o sea, me acuerdo cuando escuché lo de la sirena, que no servía ni para el plato, ni para la cama. Y decía, ¿qué? O sea, ¿cómo alguien puede pensar en la sirena de esa manera? Como, ok. Y bueno, digamos yo después de todo esto y de mi contacto y de mi activismo transfeminista, ahora sí después de tantos años, ¿verdad? De casi 10 años de activismo transfeminista, puedo decir, yo también quiero saber qué quiere decir puta, ¿verdad? Cosa que también hemos conversado con las chicas cuando ellas se animaron a preguntarme por qué las mujeres cisgénero no cobrábamos. Alguna vez me preguntaban, bueno, ¿por qué no cobran? Digo, si saben que el tipo paga, y bueno, yo tenía que contestar con honestidad, digo, era lo mínimo, ¿verdad? Está mal. Y poder animarme también yo a dar esas respuestas. Lo pude hacer en ese momento, pero ahora yo no tengo tan claro tampoco qué quiere decir puta, ¿verdad? Sobre todo cuando nos siguen tachando de putas a un montón de mujeres que no cobramos, o solamente por cobrar algunas, o por cobrar solo a las que están en la esquina, no sé. O sea, en este momento podría sumarme a esa pregunta. Es impresionante, Camila, digamos, cómo de alguna manera con este libro se rompen muchas barreras, se abren muchas puertas, se cumplen muchos sueños, se cuentan muchas historias, que digamos también fuera de impactar a los lectores, porque realmente las personas que no están familiarizadas con esta comunidad apenas leen la historia de estas personas, entienden realmente por lo que han tenido que pasar. Entonces, digamos, me siento muy, muy orgulloso de tu producto, de tu historia, de tu investigación y de cómo con ese propósito tan bonito has logrado, digamos, tener este proyecto que cada vez va a seguir siendo mucho más grande. Te agradezco nuevamente por este tiempo, este espacio, y estoy seguro de que esta información que nos brindaste va a ser muy enriquecedora para cada uno de nosotros y las personas a las que les vamos a compartir pues este programa. Sí. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Me comprometo porque yo sé que en la UNA hay por lo menos un ejemplar, pero me comprometo a hablar con las chicas porque, bueno, otra cosa que no les he dicho, el primero sí, por una cuestión de derechos de autor y de la ley, ahí sí yo recibía los derechos de autor. En la segunda edición hicimos un contrato y los derechos de autor, o sea, el 12% de las ganancias va para Transvida, para los proyectos de ellas. Pero bueno, ahora yo voy a hablar con ellas y voy a mandarle por lo menos 5 ejemplares a cada universidad para que los tengan disponibles y ojalá que los lean y que los presten y que los rayen y que que los escaneen también, ¿verdad? Y también les voy a mandar más información de las chicas para que puedan entrevistarlas a ellas si quisieran. Muchísimas gracias, Camila. Eso creo que es un aporte valioso. Sí, valioso. Eso lo estamos pensando acá mientras tú hablabas, que creo que culturalmente abre muchas posibilidades y que uno pueda tener acceso a ese tipo de contenidos. De verdad te agradezco mucho por este aporte, pues que nos comentas, que realmente sentimos que y sabemos que le vamos a dar un muy buen uso en nuestra universidad, y sabemos que también las chicas en Argentina, si es que no tienen los ejemplares, también le van a dar un muy buen uso. Muchas gracias. Además, nosotras estamos en un momento de mucha embestida a la educación pública, a la universidad pública, así que es un aporte muy simbólico, muy grande, y así que te agradecemos muchísimo todo este momento, este espacio y el aporte. Perfecto. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por ser tan buenos lectores, por atreverse y porque seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, Camila. Gracias. Estás muy bien. Gracias.